Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes. Siéntanse cómodos y los vamos a invitar a los que les sea posible para empezar esta reunión. A los que les sea posible los voy a invitar a que se pongan de pie para cantar la canción número 10 que lleva como tema Alabemos a nuestro Dios Jehová, basado en el Salmo 145, 12. Padre Jehová, no cabe duda, hermanos, de que tenemos un verdadero banquete espiritual. Por ejemplo, en Tesoros de la Biblia vamos a ver qué es una sombra de las buenas cosas por venir. En el de Perlas Escondidas se va a contestar, de acuerdo a Hebreos 10, 5 al 7, cuando dijo Jesús esas palabras y qué quiso decir con ellas. En Seamos Mejores Maestros vamos a ver video de la primera conversación y 3 demostraciones de ellas. En nuestra vida cristiana vamos a ver importantes videos como valoramos nuestras reuniones, escucha lo que se dice en las reuniones y vamos a finalizar con el estudio bíblico de la congregación. Así que para dar comienzo vamos a tener el discurso Una sombra de las buenas cosas por venir, a cargo de nuestro hermano Eduardo Rivera. Imaginémonos a un israelita, hermanos. Este peca y pues se acerca el día de expiación a Jehová de ofrendas por su pecado. Él va al tabernáculo, lleva a su cabra o su toro, el animal que él quiera llevar, y pues camina hasta el templo de Jerusalén. Él va cada año. ¿Qué tiene que ver esto en la actualidad? ¿Qué relación tenemos nosotros con el día de expiación y el tabernáculo de los días de Israel? Bueno, el apóstol Pablo usó esto como ejemplo para ayudarnos a entender por qué necesitamos a Jesús, su sacrificio. Veamos en Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Los invito a que me acompañen en la lectura de la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Si ya lo tienen, menciona: Él entró una vez y para siempre en el lugar santo,
pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando el cuerpo, con mucha más razón la sangre del Cristo, quien mediante un Espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. En este texto podemos encontrar dos razones muy importantes del sacrificio de Jesús. Una de ellas, en el versículo 12 al final se nos dice que se nos da una liberación eterna para nosotros, es decir, de nuestros pecados. Y en el versículo 14, también una conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Y esto es algo muy interesante, porque los sacrificios de animales en el antiguo Israel, ni la sangre derramada de los corderos o del animalito, ni el sumo sacerdote podían dar una conciencia limpia. Entonces, pero entonces, hermanos, si en el pasado se hacía por medio de la sangre de animales esta expiación de pecados, ¿cómo fue presentado ahora el sacrificio de Jesús? Bueno, veamos Hebreos capítulo 9, ahí en los versículos 24 al 26, para ver cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9, 24 al 26, si ya lo tienen, menciona: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo. Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Esto no se hizo para que se ofreciera a sí mismo muchas veces, como cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santo año tras año con sangre que no es suya. De otro modo, tendría que haber sufrido muchas veces desde la fundación del mundo. En cambio, ahora se ha manifestado una vez y para siempre en la conclusión de los sistemas para eliminar el pecado mediante su propio sacrificio. Entonces, aquí vemos que el sacrificio de Jesús es presentado directamente ante Jehová, ¿verdad? Se nos dice que Jesús aboga a favor de nosotros. Y a diferencia pues del sumo sacerdote que llevaba esta práctica, esta expiación cada año, Jesús solo lo tuvo que hacer una vez. Entonces podemos ver la similitud. El día en que el sumo sacerdote hacía las expiaciones, las ofrendas, entraba al Santísimo, prefiguraba a nuestro sumo sacerdote Jesús, el papel del Mesías. Pero ¿de verdad necesitábamos que se cambiara este tipo de perdón de pecados, estas ofrendas del pasado? Bueno, si bien es cierto que la ley mosaica provenía de Jehová, por lo cual era perfecta, esta ley no podía ser perfecta a las personas que se esforzaban por cumplirla, sino que al contrario hacía más patente el pecado de las personas. ¿Por qué? Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Es Hebreos 10, 1 al 4. Si ya lo tienen, menciona: porque como la ley tiene una sombra de las cosas buenas por venir, pero no la realidad misma de esas cosas, ésta nunca puede perfeccionar con los mismos sacrificios que se ofrecen regularmente año tras año a los que se acercan. De otro modo, ¿no se habrían dejado de ofrecer los sacrificios porque los que dan servicio sagrado, al haber sido purificados, ya no tendrían conciencia de ningún pecado? Por el contrario, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque no es posible que la sangre de toros y de cabras elimine los pecados. Podemos ver que ni la sangre de toros ni de ningún animal podía eliminar los pecados de los israelitas.
ni tampoco dejarles una conciencia limpia. ¿Por qué? Bueno, si recordamos el ejemplo del principio del israelita, él tenía que ir año tras año a ofrecer un animal por su error, por su pecado. Entonces, esto le recordaba a él, año tras año le recordaba el pecado que había hecho, no lo dejaba tener una conciencia limpia ante Jehová. Pero entonces, ¿por qué instituyó Jehová la ley mosaica? ¿Cuál fue el propósito de esta? Bueno, la ley mosaica le sirvió a los israelitas como un tutor, es decir, un modelo de las cosas por venir, el servicio sacerdotal perdurable de Cristo y su sacrificio. Para entender mejor esto, veamos la imagen de nuestra guía de actividades. Aquí en esta imagen tenemos cómo se hacían los sacrificios en el tiempo de los israelitas. Vemos que está el sumo sacerdote en el lugar de las ofrendas, pero vamos a ver cómo se relaciona con nuestro sumo sacerdote Jesús. Por ejemplo, en el número 1 tenemos en nuestra guía de actividades que es la cortina. ¿Con qué podemos relacionar la cortina? Bueno, la cortina la podemos relacionar con la carne de Cristo, porque cuando el sumo sacerdote entra al Santísimo a hacer la ofrenda, él no se lleva la cortina, la tiene que dejar. Entonces, cuando Jesús es sacrificado en el madero, dejó su carne, es decir, su vida. Número 2, rociar la sangre de un animal sacrificado frente al arca. Esto quiere decir presentar el valor del rescate ante Jehová. Y es que lo más importante era la sangre del animalito, lo más valioso. Y Jesús, al momento de presentar su rescate, pues eso fue lo más valioso que hizo. El Santísimo representa al cielo, porque si recordamos, en el versículo 24 se nos dice que era un lugar hecho no por manos. Este sí, pero el otro no. Y el sumo sacerdote, pues lo podemos relacionar con Jesús. La función del sumo sacerdote era expiar por los pecados de las personas y para que pudieran tener una buena relación con Dios. Y ahora Cristo Jesús, pues también aboga por nosotros. Entonces, hermanos, si meditamos en el sacrificio de Jesús, vamos a llegar a apreciarlo y a valorarlo más, y pues tendremos la seguridad de que podemos adorar a Jehová con una conciencia limpia. Muchas gracias, hermano Rivera, te agradecemos tu buena participación. Vamos a pasar ahora a Busquemos Perlas Escondidas, a cargo de nuestro hermano Jesús Alfonso Pulido. Ahora toca participar a todos nosotros, hermanos, con nuestra investigación que llevamos a cabo durante la semana, al haber analizado los capítulos 9 y 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Vamos a invitarlos a abrir su Biblia en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Vamos a pedir un buen lector, por favor. Hermana de Lizárraga, por favor. Cuando se hace un pacto, es necesario que muera el ser humano que hace el pacto, porque el pacto es validado con la muerte y no entra en vigor mientras viva el ser humano que hace el pacto. Muchas gracias. Pensando en este versículo, hermanos, ¿qué significan las palabras que acabamos de escuchar? Hebreos 9, 16 y 17. Tenemos una referencia en la Atalaya del 92, 1 de marzo, página 31, párrafos 4 al 6. ¿Qué significan estos versículos? Hermana de Fuentes, por favor. Bajo el pacto de la ley de Moisés se sacrificaban animales para el perdón del pecado, pero ya después que Jesús vino a la tierra ya no se ocupó eso, porque Jehová hizo un pacto nuevo. Entonces aquí Pablo menciona que se necesitaba una muerte para validar pactos entre Dios y criaturas humanas. El pacto de la ley es un ejemplo de esto.
Moisés era el mediador que estaba entre Jehová y los israelitas como el mediador del pacto. Y en el caso de Jesús, Él viene a ser el mediador del pacto nuevo que se valida con la sangre de Cristo. Muchas gracias. Hermano Jesús Fuentes, por favor. Gracias, hermano. Como ya se explicó, así ya más en punto es que Moisés fue el intermediario entre la nación de Israel y con Jehová. Está representando entonces a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo también fue el intermediario con la nación, pero la nación espiritual ante Jehová. Muchas gracias, correcto. Vamos a ver la pregunta número 2 y vamos a leer, hermanos, lo que nos menciona Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Hermana Danira, por favor, de Gómez. Así que cuando Él entra en el mundo, dice, no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrenda quemada ni ofrendas por pecado. Entonces dije, mira, he venido en el rollo y está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Muchas gracias. Es interesante el versículo 7, hermanos. Entonces le dije, mira, he venido, en el rollo está cerca de mí, ¿verdad? Para hacer tu voluntad. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras, hermanos? Parte A, hermana Raquel. ¿Cuándo fue cuando las dijo? Cuando se presentó a bautizarse. Muchas gracias. ¿Y qué quiso decir con estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras que acabamos de leer de Hebreos 10, 5 al 7? Hermana Diosuna, allá atrás, por favor. Bueno, aquí Jesús no se estaba presentando para dedicarse a Jehová, puesto que como él venía ya de la nación judía, esa nación ya era parte del pacto que tenía con Jehová. Cuando él dice, he venido para hacer tu voluntad, se estaba refiriendo a que se estaba presentando a Jehová para cumplir todo lo que se había predicho sobre la descendencia prometida. Así es que en ese momento Jesús se convirtió en el único medio del cual Jehová se valdría para salvar a la humanidad. Muchas gracias, correcto, muy buen comentario. Hermana de Castelo, por favor. Entonces Jesús iba más allá de la ley y se presentaba él mismo a su Padre Jehová para hacer su voluntad de él, o sea, de Jehová. La voluntad que consistía en ofrecer su cuerpo preparado y así eliminar los sacrificios de animales que se ofrecían por requerimiento de la ley. Correcto, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte, hermanos. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Narda, por favor. En Hebreos, el capítulo 10, versículo 24 y 25, debido a que el fin se acerca, Jehová amorosamente ha provisto un medio por el cual podemos salvarnos, y esas son las reuniones. Las reuniones son por parte de Jehová, por eso debemos aprovechar de la mejor forma este regalo. Muchas gracias, correcto. Hermana Elizabeth de Tirado, por favor. En el capítulo 9, versículo 24, ese texto nos enseña que Jehová reside o vive en el cielo y no en todas partes como muchas personas creen. Pero cuando nos referimos a que vive en el cielo, no nos referimos a la atmósfera que envuelve la tierra ni al espacio, porque estos cielos físicos no pueden contener al creador del universo. Así que Jehová vive en los cielos espirituales, que es un ámbito aparte del universo físico. Muchas gracias, correcto. Hermana de Tirado, por favor. Hebreos 10:22 nos recuerda que Jehová es un Dios limpio, por lo tanto espera que nuestro servicio también lo sea. Por eso, si tenemos alguna falta, la tenemos que corregir, porque si no lo hacemos, de nada serviría todo lo que hagamos en su servicio. Correcto. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? ¿Qué otras perlas ha encontrado? Hermanita Laura López, por favor.
Sí, en Hebreos 9:5 vemos cómo Jehová inspiró al apóstol Pablo a que diera una explicación de un tema profundo, en el cual al final menciona, pero ahora no es el momento de hablar de estas cosas en detalle. Esto me enseña que a la hora de enseñar, aunque es bueno dar ciertos detalles que alimenten más la información, no debemos de abrumarlo, debemos de tener una explicación clara. Muy bien, Amaita Rubí López, por favor, ahí mismo. Lo que dice Hebreos 10:25 me enseña que debemos estar cada vez más pendientes de nuestros hermanos para que podamos animarlos cuando lo necesiten, pues mientras más se acerca el día de Jehová, más importante será que nos animemos unos a otros. Gracias, correcto. Hermano Jiménez, por favor. Hebreos 10:36 dice que como siervos de Jehová necesitamos aguantar o perseverar en hacer la voluntad de Jehová, aún en circunstancias difíciles o adversas. Algo que nos va a ayudar a perseverar es nuestra fe y nuestro amor a Jehová. Muchas gracias. Un comentario más, hermana Leslie Fuentes, por favor. En Hebreos 10:35 al 39 nos habla de que es necesario ser valientes y mostrar aguante, ya que de eso va a depender que veamos las bendiciones que en un futuro Jehová nos va a dar. Ahorita no es el momento de aflojar el paso ni caer en la trampa de los caminos materialistas o los deseos del mundo. Mejor debemos de tener nuestra mente fija en las cosas que nos esperan en un futuro y, al igual que Jesús, aguantar por el gozo que se nos ha puesto enfrente. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias por sus buenos comentarios, hermano. Muchas gracias, hermano Pulido, por los puntos que nos transmitió. Vamos a pasar ahora, los que tengan parte, los estudiantiles en la sala B pueden pasar aquí. La lectura basada en Hebreos 9:1 al 14 está a cargo de David Lerma. Por su parte, el pacto anterior tenía requisitos legales para el servicio sagrado y un lugar santo en la tierra. Se preparó el primer compartimiento de la tienda donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la presentación. Se llamaba el lugar santo. Pero detrás de la segunda cortina estaba el compartimiento de la tienda llamado el Santísimo. Allí había un incensario de oro y estaba el arca del pacto totalmente revestida de oro. Dentro de ella estaban la jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que echó brotes y las tablas del pacto. Y encima estaban los gloriosos querubines cubriendo con su sombra el lugar de la reconciliación. Pero ahora no es el momento de hablar de estas cosas en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran regularmente en el primer compartimiento de la tienda para realizar los servicios sagrados. Pero en el segundo compartimiento entra el sumo sacerdote una vez al año, él solo, y siempre lleva la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete por ignorancia. De este modo, el Espíritu Santo aclara que mientras estaba en pie la primera tienda, el camino al lugar santo no se había revelado todavía. Esta tienda es una representación simbólica para los tiempos y, siguiendo ese sistema, se presentan tanto ofrendas como sacrificios. Sin embargo, estos no logran que la conciencia del hombre que da servicio sagrado sea perfecta. Tienen que ver solamente con alimentos y bebidas y diversos lavados ceremoniales. Eran requisitos legales relacionados con el cuerpo y eran obligatorios hasta el tiempo fijado para rectificar las cosas. Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que ya han sucedido, entró en la tienda más importante y más perfecta, que no fue hecha por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros.
Porque si la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando el cuerpo, con mucha más razón la sangre del Cristo, quien mediante un Espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo. Muy bien, David, le agradecemos su muy buena lectura. Estuvimos analizando y usted, la lección que estaba asignada para esta parte era la lección 5, era leer con exactitud. ¿Cuál es el objetivo de la lección 5, David? Bueno, es leer exactamente lo que está escrito. Y observé su lectura y así lo hizo. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la clave? Una forma es prepararse bien. La preparación es fundamental. Cuando uno se esté preparando, ensayando, es importante que uno no añada, ni cambie, ni quite palabras. Debemos respetar los signos de puntuación, coma, punto, signos, interrogación, etcétera. Porque, fíjese, ahorita se habla mucho de los sacrificios, de los pactos. Imagínese que usted, en vez de decir pacto, hubiera dicho pato. O en vez de pecado, pescado. ¿Se fija cómo cambia el significado? Nos empezaríamos a centrar ¿en qué? En los errores, por no leer con exactitud, pero usted lo hizo muy bien. Le agradecemos su muy buena lectura. Vamos a ver entonces ahora, hermanos, vamos a pasar a la sección Seamos Mejores Maestros. Para ello vamos a ver un video y luego vamos a analizarlo, por favor. La estamos visitando porque hemos visto que muchas personas se preguntan si Dios piensa en nosotros y se interesa en lo que nos pasa. ¿Qué opina usted? ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? Yo creo que sí le importamos. Él tiene el mundo bajo su control. ¿Él tiene el mundo bajo su control? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Satanás es el gobernante del mundo. ¿Qué le digo ahora? Bueno, lo primero que dijo es cierto. Sí le importamos a Dios. Voy a usar eso para seguir con la conversación. Tiene razón, Dios sí se interesa por nosotros. De hecho, eso es lo que dice la Biblia aquí en 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Lo puedes leer, Carol? Claro. Dice, por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Gracias. Así que la Biblia enseña lo que usted dice. Dios se interesa por nosotros. Y como le importamos, ¿qué nos dice que hagamos en el versículo 7? Que echemos sobre Él todas nuestras inquietudes. Muy bien. ¿Y cómo cree que podemos poner eso en práctica? Si tenemos una inquietud, ¿cómo la echamos sobre Dios? Tal vez pidiéndole que nos ayude. Muy bien. Y una de las mejores maneras de hacerlo es orándole. Claro que sí. La próxima vez podemos responder esta pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Muy bien, hermanos. Según el video, ¿qué puntos nos podrán ser de utilidad, hermanos? ¿Pudieron observar?
cuando andemos predicando. ¿Qué situación se presentó y cómo la manejó? Hermana Raquel, por favor. Podemos copiar el ejemplo de la publicadora, que la ama de casa comentó algo que sí era verdad e hizo un comentario que no era basado en la Biblia. Entonces ella continuó platicando respecto a donde ella sí tenía razón, y en cuanto al tema que estaba incorrecto, lo dejó para otro día, en otra ocasión, aclararse. Bien. Entonces nos vamos a centrar en lo positivo, ¿verdad, hermano? Siempre cuando andemos predicando, no vamos a alegar. Ahí se pusieron 3 opciones, una pudiera haber sido alegada. No, usted está mal, no. Escogió la mejor. ¿Alguna otra cosa que podamos observar cuando presentemos algún tema? ¿Qué usó de forma magistral, hermana, para poder ayudarla a entender qué es lo que usó? Hermana Rosy, aquí de Castelo. Pues se vio que utilizó preguntas para pues mostrar interés a la persona y aparte pues más bien despertar interés en ella. Muy bien, excelente. Vamos a pasar ahora a ver las demostraciones. Vamos a ver la primera demostración basándose en ideas para conversar. Vamos a dejar a nuestras hermanas Alejandra de Lizárraga y Danira de Gómez. Danira, los estamos visitando porque nos hemos dado cuenta que muchas personas se preguntan si Dios piensa en nosotros y se interesa en lo que nos pasa. En tu caso, ¿crees que se interese Dios por quienes desean conocerlo? Pues yo siempre he pensado que sí, ya que somos su creación, ¿no? Así es, Danira. Y de hecho, la Biblia nos habla acerca de eso. Me gustaría que me ayudes a leer lo que dice 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice, por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echen todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Muy bien, Danira. Así que lo que acabas de leer nos confirma lo que tú ya me habías respondido. Dios sí se interesa por nosotros. Y como le importamos, ¿qué nos pide que hagamos? Pues ahí dice que echemos todas nuestras inquietudes sobre Él. Así es. ¿Y una manera práctica de hacerlo cuál sería? Pues yo creo que pidiendo de su ayuda, ¿no? Así es. Y una muy buena manera, Danira, sería mediante la oración. Pero mira, me gustaría regresar en otra ocasión y dar respuesta a esta pregunta. ¿Hasta qué grado estará Dios pendiente de cada uno de nosotros? Fíjate que me llama mucho la atención esa pregunta y sí, aquí te voy a esperar. Muy bien. Muchas gracias, hermana de Gómez, por prestarse como ayudante, y a usted, hermana de Lizárraga. Ya se me había perdido, ahí está, hermano. Muy bien. Mire, la lección asignada para su parte era la número 1. La número 1 es hacer una buena introducción. Cuando uno va a hacer una buena introducción, ¿qué debe tener en mente? Son 3 objetivos. La primera, captar la atención. 2, mostrar con claridad el tema. Y 3, indicar por qué ese tema debería interesarle. Son 3 objetivos al hacer una introducción. ¿Cómo lo puede hacer? Una es captando la atención. ¿Cómo? Haciendo una pregunta, una afirmación, una experiencia, una noticia que despierte el interés. Vimos que así lo hizo al principio, así que le agradecemos su buena participación. Bien, vamos a pasar ahora a la primera conversación. Está basado también en ideas para conversar, pero ahora se va a vencer una objeción que es común en el territorio. Para ello vamos a dejar a nuestros hermanos Benjamín Fuentes y Jesús González.
no le voy a quitar mucho el tiempo. Solamente voy a conversar con usted un minuto. ¿Cree que puede atenderme un minuto? Bueno, pero un minuto. Sí. Mire, en vista de toda la situación que estamos viendo ahorita en el mundo, ¿sí? ¿Cree que Dios se interese por aquellas personas que desean conocerlo? Pues no creo, porque hay muchos problemas. La mayoría de las personas opinan de esa forma. Sin embargo, me gustaría mostrarle algo que viene en la Biblia que nos da una respuesta a esa pregunta. Mire, esta viene aquí en lo que es Segunda de Pedro, capítulo 5. El versículo es el 6 y el 7. Dice así: por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Y luego dice el 7, mientras echa toda su inquietud sobre Él, porque Él se preocupa por usted. Si usted se fija en la parte que acabamos de leer aquí, en la parte final de ese texto, dice que Él se preocupa por nosotros. Es decir, que sí está al pendiente. Ahora, ¿hasta qué grado se preocupa Dios por nosotros? ¿Está al pendiente de nosotros? ¿Cree usted que tenga algún grado para esto? Pues como le digo, pues hay tantos problemas que no creo. Bueno, yo le dije que iba a ser breve. ¿Qué le parece si la próxima vez que venga le damos respuesta a esa pregunta? Si realmente Dios tiene un interés en cada uno de nosotros. No me parece bien. Le agradecemos, hermano González, por haberse prestado como ayudante. Y usted, hermano Fuentes, también le agradecemos su buena participación. La lección asignada para su parte era la 2, la lección 2, hablar con naturalidad. ¿Cuál es el objetivo de hablar con naturalidad? Quizás nos preguntemos. El objetivo es transmitir lo que uno siente por el tema y por los oyentes. Para ser natural hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Una de ellas es hablar con el corazón. ¿Cómo se puede hablar con el corazón? Bueno, eso demuestra con la postura, con los ademanes, con la expresión facial. Estas transmitirán sinceridad y simpatía. Vimos que así lo estuvo haciendo, habló de forma natural, así que logró su objetivo. Muchas gracias, hermano Fuentes. Vamos a pasar ahora a la última demostración de la primera conversación, basado también en ideas para conversar, pero ahora se va a ofrecer la tarjeta de contacto de la JW.org. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Leslie, pues la verdad no muy bien. Es que últimamente he tenido muchos problemas y siento que nadie me ayuda. Ay Laura, lamento mucho que estés pasando por una situación difícil. La verdad que ahorita la mayoría nos toca pasar por situaciones pesadas, como la enfermedad, la falta de trabajo, cuidar a algún familiar. Y muchas personas se sienten así, que nadie las escucha, pero algunas de ellas deciden acercarse a Jehová. Pero ¿se preocupará Jehová por quienes desean conocerlo? Pues no sé, es que he escuchado que Él está gobernando, pero de ahí a que se preocupe no sé. Fíjate que la Biblia nos da la respuesta. Mira, aquí en Primera de Pedro 5, 6 y 7 nos los menciona. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. ¿Notaste qué hace Dios por nosotros? Pues aquí dice que se preocupa. Así es, Laura. A veces nuestras inquietudes van creciendo, 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 y son como si estuviéramos cargando algo pesado. Pero ¿qué dice el texto que hagamos? Que las arrojemos sobre Jehová, porque Él se preocupa por nosotros. Pero, ¿qué significará arrojar las cargas sobre Jehová? ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Pues me imagino que rezando. Una manera es platicando con Jehová. Si nosotros oramos y le decimos específicamente cómo nos sentimos, Él nos va a ayudar. Lo volvemos a repetir, se preocupa por cada uno de nosotros. Mira Laura, a veces surge otra pregunta. ¿Hasta qué grado se preocupa por nosotros Jehová?
Son tantas personas. ¿Te parece si en otro momento te la respondo? Está bien, Leslie. Mira, conmigo traigo esta tarjetita. Todavía nos queda poquito de la hora de comida. En esta tarjetita nos envía al sitio jw.org. Ahí responde preguntas como la que acabamos de ver ahorita. Y a veces cuando estamos pasando por una situación difícil, ese sitio es un buen lugar donde podemos encontrar consuelo. En lo que se termina la hora, ¿te muestro cómo entrar? Está bien. Muy bien. Muy bien, hermana López, le agradecemos por haberse prestado como ayudante. Y usted, hermana Fuentes, también le queremos agradecer su buena participación. La lección asignada para su parte era la número 11. Hablar con entusiasmo. ¿Cuál es el objetivo de que uno hable con entusiasmo? Bueno, el objetivo es motivar a quienes nos escuchan. Y hay diferentes formas de lograrlo. Una es, haga que su mensaje cobre vida. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, hablando también con el corazón. Vamos a mostrar también que lo que siente se va a demostrar mediante expresiones faciales que transmitan, ¿qué? Sinceridad. Y además deben de ser naturales, no deben de ser fingidas. Cuando uno hace estas cosas, habla con entusiasmo, llega al corazón de las personas. Usted lo hizo así que le agradecemos su buena participación. Vamos a pasar ahora a la última sección, nuestra vida cristiana. Para ello, vamos a entonar el cántico número 89, que lleva como tema Jehová bendice al que escucha y obedece, basado en Lucas 11:28, canción 89. Muy bien, ahora vamos a tener el tema que es una pregunta. Valoramos nuestras reuniones basada en el Salmo 27:11.
y un video. Vamos a dejar a nuestro hermano Mauro Coronado. Piense por un momento en el salmista. ¿Cuánto valoraba el salmista el reunirse en la casa de Jehová? ¿Hasta dónde su interés sincero por estar en la casa de su Dios lo hacía estar presente cada vez que era necesario? Vamos a ver, hermanos, por favor, lo que dice el Salmos, capítulo número 27, en su versículo número 11. Y note usted las expresiones que usa el salmista en este versículo. Le dice a Jehová: enséñame tu camino, oh Jehová, guíame por el sendero de la rectitud por causa de mis opositores. Notemos que el salmista, hermanos, estaba consciente que necesitaba que Jehová lo guiara, que le mostrara el camino. Qué mejor que aprender de ese camino en la casa de su Dios. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Hasta dónde valoramos el estar aquí en las reuniones de congregación? Si a usted le dijeran qué parte de la Biblia dice precisamente la importancia de estar aquí reunidos, seguramente le viene a la mente la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, ¿verdad? De hecho, muchos de nosotros sabemos ese pasaje casi de memoria. Pero ¿se han puesto a pensar, hermanos, cuando se escribieron esas palabras, lo que envuelve el contexto? ¿Qué hubo previo antes de que se escribieran esas palabras? ¿Por qué eran tan importantes? Vamos a ver, hermanos, un pequeño discurso donde precisamente nos va a mostrar nuestro hermano cómo es de importante que entendamos el contexto para poder valorar nuestras reuniones. Y después del video vamos a contestar 2 preguntas. Vamos a ver el video, por favor. Jehová nos enseña principalmente mediante las reuniones y las asambleas, y en el caso de los betelitas mediante la adoración matutina y el programa espiritual de los lunes por la tarde. Si tuviéramos que elegir un texto bíblico que destaque la importancia de asistir a estos programas espirituales, ¿cuál elegiríamos? Probablemente Hebreos 10, 24 y 25. Lo conocemos bien. Estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Pero para quienes tienen la costumbre de faltar a las reuniones, este texto ya no significa nada. Lo han escuchado tantas veces que ya no les motiva como debería. Ahora bien, analizar el contexto de Hebreos 10, 24 y 25 puede motivarlos mucho a ir a las reuniones, donde Jehová nos enseña para que andemos en la senda de la rectitud, tal como pidió David en el texto de hoy. Así que lo que vamos a ver es algo que podemos usar con un estudiante de la Biblia que todavía no asiste a las reuniones, o con un inactivo que falta mucho. Para empezar, ¿qué sabemos sobre la carta a los Hebreos? Bueno, Pablo escribió esta carta a los cristianos que habían dejado el judaísmo para hacerles ver que el cristianismo era muy superior al sistema religioso judío. Busquemos juntos el primer capítulo de la carta a los Hebreos y leamos la introducción, los primeros 2 versículos. Hebreos capítulo 1. Pablo escribió: hace mucho tiempo, Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas,
A continuación, Pablo contrasta varios aspectos de la ley mosaica con el cristianismo: el pacto, el mediador, la tienda de adoración, el sacerdocio, los sacrificios, la sangre. Y demuestra que, en todos los aspectos, es mucho mejor adorar a Dios siendo discípulo de Cristo. De hecho, demuestra que Dios diseñó el sistema judío para representar cosas mayores que sucederían cuando Cristo viniera a la tierra, ofreciera su vida y cumpliera el propósito de la ley. Pablo se centró especialmente en el maravilloso servicio que Jesús nos prestaría como sumo sacerdote celestial. Demostró que el sacerdocio de Cristo es muy superior al que ejerció la tribu de Leví. Jesús no heredó el sacerdocio por ser descendiente de Aarón, fue nombrado directamente por Jehová. Al tener vida eterna, no necesita sucesores, mientras que los sacerdotes israelitas sí. Y como sumo sacerdote, puede hacer por nosotros cosas que ningún sacerdote humano podría hacer jamás. Veamos un ejemplo en el capítulo 4, del versículo 14 en adelante. 4:14. Pablo escribió: En vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra declaración pública acerca de Él, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Jesús es un sumo sacerdote superior, pues fue un hombre de carne y hueso y sufrió todo tipo de persecución. Puede compadecerse de nuestras debilidades y ayudarnos. Como dijo Pablo, eso nos garantiza que nos tratará con misericordia y bondad justo cuando lo necesitemos. Vayamos al capítulo 7, versículo 25. Pablo añadió: Él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. Y luego, en el 8:1 dice: El punto principal de lo que estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y Él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Y coincidimos con Pablo en que este es el punto principal. Al ser hijos de Adán y pecadores, necesitamos a este sumo sacerdote misericordioso. Y como está a la derecha de Dios, tiene su aprobación y puede hablar en nuestro favor y pedirle que nos tenga misericordia. Vayamos al capítulo 9, versículo 24. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo. Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Volvamos al versículo 12. Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Al final del 14 se muestra que Él también limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo. Y Jesús no tenía que repetir su sacrificio, como sucedía con los del sacerdocio arónico, porque su sacrificio sí borra los pecados. Hemos sido perdonados y nuestra conciencia ha sido limpiada, algo que la ley mosaica nunca podría lograr. Además, Pablo dice que este sumo sacerdote entró en el cielo para comparecer ante Dios en favor nuestro. ¿Se lo imagina? Veamos ahora todo lo que este sumo sacerdote hace por nosotros. Jesús se compadece de nuestras debilidades y le habla a Dios en favor nuestro. Nos ayuda y nos trata con misericordia cuando más lo necesitamos, y disfrutamos de una conciencia limpia ahora, y en el futuro disfrutaremos de vida eterna. Sabiendo esto, ¿qué deberíamos hacer para demostrar nuestro agradecimiento a este sumo sacerdote? No tenemos que adivinarlo. Pablo enumera 3 cosas en el capítulo 10, empezando en el versículo 19. Él dice: Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos valor para usar el camino de entrada al lugar santo por medio de la sangre de Jesús, un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través de la cortina, es decir, su carne, y ya que tenemos a un gran sacerdote a cargo de la casa de Dios, hagamos 3 cosas. Primero, versículo 22.
Acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. ¿A qué se refiere? A la oración. Debemos orar con fe en el nombre de Jesús, pidiéndole humildemente a Jehová que perdone nuestros pecados. Así es como Jehová quiere que lo hagamos. Lo segundo que podemos hacer está en el 23. Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel. ¿Qué significa esto? Significa declarar sin dudar que tenemos fe en esta forma de salvación. Hacemos esto cuando expresamos nuestra fe al comentar en las reuniones y al hablar de estas verdades y enseñárselas a otros. Lo tercero que podemos hacer, versículo 24. Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Claro, asistimos a las reuniones, las asambleas, la adoración matutina y al programa de lunes por la tarde. Lo hacemos porque valoramos lo que nuestro sumo sacerdote hace por nosotros. Necesitamos y queremos que Jesús esté delante de Jehová para que hable en favor nuestro. Debemos hacer todo lo posible por asistir a estas reuniones donde está el Espíritu de Dios. Necesitamos y queremos que Jehová escuche lo que Jesús le dice en favor nuestro. Así que debemos hacer todo lo posible por asistir a estas reuniones, donde Jesús nos enseña mediante su congregación y el esclavo fiel y prudente. Muy bien, hermanos, ahí tenemos ya este pequeño bosquejo interesante. Ahora tenemos un preámbulo más claro de por qué Pablo hacía hincapié en la importancia de reunirse. Hay dos preguntas, hermanos, que las respuestas salen precisamente de ese video. ¿Qué hace nuestro sumo sacerdote Jesús por nosotros? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Hermano Lizárraga, por favor, díganos. Gracias, hermano. Sí, puede compadecerse de nuestras debilidades y ayudarnos, y además, como somos pecadores, puede abogar con Jehová a favor nuestro. Correcto, hermano, muy bien, ahí está, ¿verdad? ¿Pudiéramos agregar algo más? Excelente respuesta, mi hermano, hermana de Rivera, por favor. Sí, y cuando necesitemos, nos va a tratar con misericordia. También vamos a disfrutar de una conciencia limpia y pronto de una vida eterna. Correcto, hermana, muy bien, muchas gracias. Hermanos, ¿de qué tres maneras podemos demostrar nuestro agradecimiento? ¿Me pueden mencionar una a la vez, por favor? A ver, hermana de López, una de ellas. ¿Cómo podemos demostrar ese agradecimiento por lo que Jesús ha hecho? Sí, es acercándonos con un corazón sincero y una fe plena. Mencionó que pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Se refiere a la oración, que debemos orar con fe en el nombre de Jesús, pidiéndole humildemente a Jehová que perdone nuestros pecados. Correcto, ahí tenemos la primera de las tres. ¿Cuál sería la segunda? A ver, vamos a escuchar a Joel, por favor. La segunda. Aumentando las reuniones. Esa sería la segunda. ¿Pudiéramos complementar esa excelente respuesta que nos acaba de dar Joel? Hermana Raquel, ahí atrás, por favor. Sí, aferrarnos a la esperanza y predicar las buenas nuevas, ya que eso nutre nuestra fe. Correcto. Y finalmente, ¿cuál sería la número 3, hermanos, de cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento? A ver, vamos a escuchar a Lucy Alvarado, por favor, Fabela. La tercera. Ahí está el micrófono. No faltando las reuniones. Correcto, ¿verdad? Hermanos, si hacemos estas tres cosas, como nuestro hermano discursante lo mencionó, entonces apreciaremos el hecho de que Jehová nos invite cada semana a sus reuniones de congregación. Muchas gracias, hermano Coronado, por su buena participación. Vamos ahora a la parte, escucha lo que se dice en las reuniones por 3 minutos, a cargo de nuestro hermano Fausto Tirado.
Bien, hermanos, pues vamos a ver un video dedicado a los niños, ¿verdad? Aquí hay algunos niños, así es que hay que ponerlos listos porque después haremos algunas preguntas. Vamos a ver el video. El primer subtítulo es La restauración espiritual y su relevancia. Vamos a leer el párrafo 9. Hagamos un repaso histórico. Aunque los cristianos del siglo I disfrutaban de múltiples tradiciones espirituales, la adoración verdadera terminaría corrompiéndose y desapareciendo. Y bueno, ¿qué fue lo que aprendieron hoy en la reunión? Que no podemos dormirnos en la reunión y que tampoco podemos jugar. Muy bien. ¿Y por qué debemos escuchar en las reuniones? ¿Se imaginan que Noé no hubiera escuchado a Jehová cuando le explicó cómo hacer el arca? Pero eso no pasó, papá. Cierto. Gracias a que lo escuchó con atención, salvó su vida. Escuchar con atención en las reuniones puede salvarnos. Génesis 6:22 dice, y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente así. Vamos a escuchar a los niños ahora, ¿verdad, hermanos? ¿Qué han aprendido esta noche Caleb y Sofía? A ver, los niños. A ver, Emiliano, por favor. En escuchar con atención en las reuniones puede salvarnos la vida, como a Noé escuchó a Jehová. Muy bien, gracias. A ver, Joelito, por favor. Sí. Si Noé no hubiera ponido atención, el arca se hubiera unido y hubiera huerto. ¿Pero qué aprendieron Caleb y Sofía esa noche? A ver, niños. Bien, Zair. A ver qué aprendieron Caleb y Sofía. Que no hay que dormirse y tampoco hay que jugar. Ándele, muy bien. Ahora, hermanos, en cuanto a los cabezas de familia, ¿cómo podemos capacitar a nuestros jóvenes para que presten atención en las reuniones? Hermana de Fuentes. A mí me llamó la atención que los hermanos no llegaron a su casa a regañarlos, ni a decirles, no, mira que te dormiste o que estuviste jugando, no. Simplemente con una simple pregunta hicieron que los niños reaccionaran que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. Muchas gracias, hermano Fausto, por su participación. Vamos ahora a la parte final, al estudio bíblico de la congregación, a cargo de nuestro hermano Eusebio Cobos y el lector, nuestro hermano Santiago López. Hoy tenemos un tema muy interesante relativo a la humildad, un tema que en verdad a todos nos incumbe, y también en cuanto a no poner excusas para el servicio de Jehová. El tema es los invitados a una comida, basado en Lucas 14, 7 al 24. Apreciaría sus comentarios breves para que más hermanos participen, sobre todo aquellos que no han tenido la oportunidad. Vamos a empezar con la lectura. Quiero instarles
a que en las preguntas finales, como son pocas, son solamente 3, vamos a centrarnos en la aplicación también, lo que es la aplicación a nuestra vida personal, de familia o en la congregación. Vamos a escuchar la lectura de estos párrafos al hermano López. Lectura, por favor, hermano. Jesús todavía está en la casa de un fariseo, donde acaba de sanar a un hombre con hidropesía. Entonces, observa que unos invitados escogen los lugares más destacados durante la comida y aprovecha la oportunidad para enseñar una lección sobre la humildad. Jesús les dice: cuando te inviten a un banquete de boda, no te sientes en el sitio más destacado. Puede que también se haya invitado a alguien más honorable que tú. Entonces, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: deja tu lugar a este hombre y tendrás que irte avergonzado al último lugar. Y añade: cuando te inviten, ve y siéntate en el último sitio, para que, cuando venga el hombre que te invitó, te diga: amigo, ven a un sitio superior. Así serás honrado delante de los demás invitados. No solo se trata de mostrar buenos modales, implica mucho más, pues Jesús explica: porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Como vemos, Jesús anima a quienes lo escuchan a ser humildes. A continuación, Jesús le enseña otra lección al fariseo que lo ha invitado. Le explica a quién debe invitar a comer para agradar a Dios. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte. Claro, Jesús no quiere decir que esté mal invitar a amigos, familiares o vecinos a una comida. Eso es normal. Lo que destaca es que, al ofrecer una comida a los necesitados, como los pobres, los lisiados o los ciegos, podemos recibir muchas bendiciones. Jesús le explica al fariseo: se te recompensará en la resurrección de los justos. Uno de los invitados está de acuerdo con lo que ha dicho Jesús y afirma: feliz el que coma en el reino de Dios. Este hombre se da cuenta del honor que eso supondría. Sin embargo, no todos son tan agradecidos. Jesús lo explica con este ejemplo. Un hombre que iba a dar una gran cena invitó a mucha gente. A la hora de la cena, envió a su esclavo a decirles a los invitados: vengan, que ya está todo preparado. Pero todos, uno tras otro, empezaron a poner excusas. El primero le dijo: compré un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a examinarlas, te ruego que me disculpes. Y otro le dijo: me acabo de casar y por eso no puedo ir. ¿Qué excusas tan malas? Normalmente se va a ver un campo o el ganado antes de comprarlo, así que no es urgente darle un vistazo después. El tercer hombre no está preparando su boda. Como ya se ha casado, no hay razón para rechazar esta invitación tan importante. Cuando el amo escucha estas excusas, se enoja y le ordena a su esclavo: sale enseguida a las calles principales y a los callejones de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, y a los ciegos y a los cojos. El esclavo lo hace, pero todavía quedan sitios libres. Así que el amo le dice: sal a los caminos y a los senderos, y obliga a la gente a que entre para que mi casa se llene. Porque les digo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena. Lo que Jesús acaba de relatar muestra cómo Jehová, mediante Jesús, les ofrece a las personas la oportunidad de formar parte del reino de los cielos. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, son los principales que reciben esta invitación. Pero, durante el ministerio de Jesús, la mayoría la rechaza. Ahora bien, también se invitará a otros. Jesús indica claramente que más tarde se le ofrecerá esta invitación
a un segundo grupo de personas, los judíos más desfavorecidos y los prosélitos. En tercer y último lugar, se les dará la oportunidad a personas que los judíos creen que no merecen el favor de Dios. Sin duda, estas palabras de Jesús confirman lo que dijo uno de los invitados: feliz el que coma en el reino de Dios. Gracias, hermano López, por su excelente lectura. La pregunta número 1. ¿Cómo enseña Jesús una lección sobre la humildad? ¿Cómo enseña una lección sobre la humildad? Vamos a escuchar al hermano Castelo, por favor. Sí, pues pone, por ejemplo, que cuando una persona invita a otra, nos dice que nunca nos pongamos o tomemos el primer lugar al lado del amo de casa o de la persona que invitó, sino más bien que nos pongamos hasta atrás, y de esa manera vamos a ver cómo Él nos pone en el lugar que Él cree que nos corresponde. Es correcto. Y entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Hermana de Sánchez. Bueno, aquí en esta ocasión, ¿verdad? Jesús va a una cena, pero ahí también observa a unos individuos que escogen los mejores lugares. Pero aquí Jesús les dice, ¿verdad?, que deberían de ser personas humildes, escoger los lugares más bajos para cuando el anfitrión diga, amigo, ven a un lugar más superior, pues entonces va a ser honrado y va a estar en una posición mejor y todo el mundo observará. Entonces ahí destacó Jesús que debemos ser humildes. Gracias, hermana Sánchez. Hermanos, ¿a ustedes les ha tocado que cuando van a una fiesta, a una comida, les ha tocado eso? ¿Esperan a que el anfitrión les asigne mesa o una silla, el lugar donde él quiere que ustedes se sienten? ¿No? Porque cuando vamos a una boda, pues obviamente ni se nota, ¿verdad? Pero si vamos a una casa particular, ¿se sentaría usted en las cabeceras del comedor? La pensaría, ¿verdad? Porque aquí Jesús está enseñando una lección de humildad. Hermano Rivera, queremos escuchar su comentario, por favor. Sí, en este caso, para demostrar esa humildad, cuando seamos invitados a un lugar o algo que tengamos que hacer que sea importante, no vamos a aprontarnos, ¿ya? Más bien vamos a tomar en cuenta la dirección que se dé en ese momento. En el caso de las bodas, quizás no se nos asignó una mesa, pero vamos y nos queremos sentar a un lado donde están los novios. ¿Qué pasaría cuando el director del banquete diga que esa mesa ya está ocupada y los tenga que mover? Porque hay familia principal que está por delante. Entonces la humildad nos va a ayudar a ver, ¿verdad?, que debemos de esperar cuando haya alguna situación así a que se nos asigne. De esa manera, pues, vamos a ser, como dice, no vamos a ser humillados en ese momento, sino más bien vamos a ser engrandecidos cuando se nos dé una dirección a un lugar favorable. Así es. Vamos a leer Lucas 14, 10 y 11. Lucas 14, 10 y 11. Hermana de Cobos, por favor. Más bien, cuando te inviten, ve y siéntate en el último sitio para que cuando venga el hombre que te invitó te diga, amigo, ven a un sitio superior. Así serás honrado delante de los demás invitados, porque todo el que se engrandece será humillado,
pero el que actúa con humildad será engrandecido. Así es. Entonces ahí está, hermanos. Este tema no tiene mucha explicación. Nos está enseñando a que debemos ser, ¿de qué cualidad, hermanos? ¿De qué cualidad, hermana de Cavazos? Sí, aquí Jesús nos está animando a ser humildes y escuchar. Y esta cualidad es muy esencial en qué ámbitos. Pensando ahora en la congregación, hermano Tirado. Sí, al mencionar esto, Jesús no estaba hablando nada más de tener buenos modales. Jesucristo estaba hablando, como se menciona, de la humildad en diversos campos. El hombre que se sentó a la mesa se exaltó solo, pues sí, ¿verdad? Él mismo se exaltó. Y luego menciona que alguien lo subaja de nivel, por decirlo así. A veces quizá nosotros podamos exaltarnos a sí mismos, quizá por habilidades, por privilegios, por adquisiciones, por cualquier motivo podemos exaltarnos nosotros solos. Pero Jehová quiere que nosotros no seamos de esa manera, sino que sirvamos a los demás, ¿verdad? Es lo que Jesús también, una buena lección que nos puede dar. Correcto. Por favor, David, su comentario. Sí, lo que Jesús quería era que actuáramos con prudencia, que no nos pusiéramos evidentes, ¿verdad? De esa manera adquiriríamos pues muchos conocimientos, ¿verdad? Respetuosos primeramente. Así es. Madero, por favor. Sí, la lección que aprendemos es que no debemos darnos mucha importancia, porque al exhibirnos y al querer tener privilegios y disfrutar de los primeros lugares en todos los aspectos, ¿no? Aquí se está hablando de cena, pero de hecho en las reuniones, en las asambleas, cuando se nos invita a un convivio, etcétera, entonces debemos ser muy cuidadosos. Es bueno tener la costumbre de cuando se nos invita, preguntarle al anfitrión, disculpe mi hermano, ¿dónde puedo sentarme? O hasta cuando se nos invita a una comida en una casa particular, debemos decirle al amo de casa, ¿dónde quieres que me siente? Entonces es bueno ser humilde, porque la verdad es que el tener una actitud de engrandecimiento y creerse el mayor o el más importante, pues la verdad es que puede darnos una buena sorpresa. Así es. Hay un proverbio por ahí que menciona que el orgulloso es como aquel que va escalando varios peldaños, va subiendo y subiendo, y cuando llega al último, el siguiente paso ya no hay. Entonces el siguiente paso es el vacío. Dice que se estrella, dice el proverbio. Entonces el orgulloso se exalta solo, pero se estrella finalmente. ¿Cómo pasa con esta pequeña ilustración de Jesús? ¿Verdad? Fue una ilustración que abarca, como ya ustedes comentaron, a toda nuestra vida como siervos de Jehová. Hermana Rosa de Castelo. Entonces, pues el querer tener lugares honorables como se estaba viendo ahí, pues causa mucha dificultad, mucho problema. Y pues Jesús, viendo eso, pues nos enseña que seamos humildes y evitamos eso. Así es. Usted está haciendo fila para ir al médico y se adelanta. ¿Qué significa eso? Está haciendo fila para ir al médico o para ir al cine y se adelanta la fila. ¿Lo ven bien los demás? ¿Cómo ven? Fuentes.
Gracias, hermano. No, es cierto, hermano, si alguien está atrás y quiere adelantarse, lo primero que dicen los demás, hey, ¿dónde vas? ¿Verdad? No es tu lugar, tú estás atrás. ¿Y cómo se siente uno? Pues mal, porque ya lo están reprendiendo. Se siente feo, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, la lección de la humildad. Hay que aplicarnos todos a esta cualidad tan importante para el siervo de Jehová. Vamos ahora a hacer la siguiente pregunta. ¿A quiénes debemos invitar a comer para agradar a Dios? ¿Y por qué nos hará esto felices? ¿A quiénes debemos invitar a comer para agradar a Dios? Este punto no tiene nada que ver con el anterior, pero vamos a escuchar a Esperancita. Tenemos que invitar a los pobres y a los necesitados. Correcto. ¿Algún punto más, Itzel? Sí, Jesús mencionó ahí en Lucas 14, 12 al 14, no llames a tus amigos, ni hermanos, ni a parientes o vecinos ricos. Dice porque la recompensa sería una invitación de vuelta. Más bien hay que invitar a los más necesitados. Dice a los pobres, a los lisiados, cojos, ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Entonces, él no estaba diciendo que no vamos a invitar a amigos o familiares a casa, ¿verdad? A una comida. Más bien estaba mencionando que el ofrecerle una comida a los necesitados, pues vamos a recibir muchas bendiciones. Es correcto. Muy bien. ¿Otro comentario quiere agregar, hermana Claudia, por favor? Sí, ¿verdad? Eso pues es algo normal, pero lo que destaca esto es que al ofrecer una comida a los necesitados, como a los pobres, a los lisiados o ciegos, eso puede recibir muchas bendiciones. Muy bien. ¿Cuáles serían las bendiciones que se mencionan ahí? Dicen, recibían muchas bendiciones. Josué, por favor. Que sería recompensado en la resurrección de los justos. Gracias, Josué. Vamos a leer un texto, el de Lucas 14, 15. Hermana, por favor. Dice, al oír esto, uno de los invitados le dijo, feliz el que coma en el reino de Dios. Muy bien. ¿Alguien quiere explicarme la relación de estos textos con lo que estamos considerando? Se está hablando de que un hombre invita a una comida a los lisiados y a los ciegos. Y luego dice, feliz es el que coma en el reino de Dios. ¿Qué relación tiene con lo que se está considerando? Por ejemplo, mis hermanos, hermano Castelo, ¿ya encontró la respuesta? Vamos a escucharla. Sí, bueno, es que, por ejemplo, si yo invito a alguien, a familiares, que ellos también pueden pagarme esa comida de la misma manera, pues en sí no hay una recompensa. Pero cuando invito a personas que no tienen para devolverme ese, por decir así, favor, Jehová me lo va a recompensar. Correcto. En un futuro. Correcto. Hermanos, ¿quién cree usted que agradezca más? ¿Una persona que no tiene o una persona que tiene medios económicos? ¿Quién cree que le va a agradecer más, hermana Lizárraga? Pues lo agradecería más la persona que no tiene con qué devolverle la invitación. Y el que hace la invitación pues sería muy feliz por ello. Ajá, muy bien. Correcto, muy bien.
Vamos a escuchar al hermano López. A mí me llama la atención el dibujo que está ahí puesto, proyectado, y podemos ver a un niño, quizás nunca ha comido pescado, pato, pavo, pollos y todo esos tipos de granos caros que los pobres no comían puro pan en aquellos entonces. Igual la persona mayor hasta se le van los ojitos. Entonces, ¿quién es el que muestra más agradecimiento cuando ponemos en práctica estos principios? Es Jehová. Gracias. Janet, queremos escucharla, por favor. Sí, y es que aquí no es que sea también malo invitar a las personas que tienen, ¿verdad? O que Jehová no te bendice por eso. Aquí el punto es que cuando uno hace una invitación, lo debe de hacer de corazón, no con las ganas de recibir. De hecho, hay personas que luego dicen, no, pues hay que invitar a esta persona para que me lleve regalo, o la invito a comer para que traiga algo para la comida, o no, ¿verdad? Aquí lo importante es cuando uno va a darlo de corazón. Es lógico, ¿verdad?, que no es que alguien que tenga económicamente no te va a agradecer una comida, pero es obvio que el que carece de ella, pues lo va a desear más, ¿verdad? Y quizás lo agradezca más. Entonces aquí lo importante es hacer méritos para Jehová, no para los hombres. Gracias, hermana. Exacto. Vamos ahora a escuchar la parábola, pero, es decir, voy a hacer la pregunta sobre la parábola y vamos a escuchar las respuestas. ¿Qué lección enseña Jesús con la parábola de los invitados que se excusan? Invitados a una fiesta que se excusan. A ver, ¿quiere decirme alguien la primera excusa? ¿Cuál fue? A ver, la primera excusa. No las tres, la primera. Primero la hermanita que está allí, luego... A ver, la primera excusa, por favor. Compré un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Ahí está. Ahí está. Invitaron a un señor y dijo, no, pues acabo de comprar un campo. La segunda excusa, hermana de Madero. Dice, compré 5 yuntas de bueyes y voy a examinarlas, te ruego que me disculpes. Y no quiso ir a la fiesta. La tercera excusa, ahí enseguida de Miriam, por favor. Me acabo de casar y por eso no puedo ir. Muy bien, ahí están las tres excusas. Ahora, ¿eran normales estas excusas? ¿Quiere alguien ahora explicármelas? ¿Eran normales estas excusas? Hermana de Pulido. No, no eran normales, incluso eran unas excusas malas, porque como dice aquí, ¿verdad? ¿Quién va a comprar un campo antes de verlo y lo va a ver, ¿verdad? Ahí está. Y luego el que compró el ganado, ¿qué pasó? Rubén Osuna. Pues también podríamos decir que es difícil creerlo porque antes de comprar no se puede, si no lo vemos no podemos comprar porque no sabemos lo que estamos comprando. Primero compró y después revisó, pues no, ¿verdad? Y la tercera excusa era lógica. Hermana Olivia, por favor. No era lógica porque se acababa de casar, o sea, ya no andaba planeando una boda. Estaba como quien dice de luna de miel, así es que tenía mucho tiempo disponible. Muy bien, correcto. Ahora Jesús, ¿qué le dice al encargado de la fiesta? Si no vinieron los invitados, ¿a quién vas a invitar? ¿Qué le dice, hermana de Cobos? ¿Qué le dice? Entonces le dice al esclavo que salga a las calles principales, a los callejones de la ciudad y que traiga a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Dice,
primero invitó a sus amigos y no quisieron. Ahora le dijo, ve a las calles y a los callejones. Pero quedaba campo. Y de nuevo, ¿qué hizo? Como todavía había campo, había comida y campo libre, ¿qué hizo? Por allá tengo una manita ya al último. Hermana Elizalde, por favor. Así es que el amo le dice, sal a los caminos y a los senderos y obliga a la gente a que entre para que mi casa se llene. Porque les digo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena. Vamos ahora a entender. Dijimos, primero invitó a los amigos. No quisieron ir, se excusaron. Invitó a los de la ciudad y de algunos callejones. Fueron, pero no se llenó. Y entonces le dijo, vayan ahora a los caminos, a ver a quién se encuentran por ahí y tráiganlos a la cena. ¿Cuál es la aplicación de esta ilustración? ¿Cuál es la aplicación? A ver, hermana Mari, por favor. Lo que Jesús acaba de relatar muestra cómo Jehová mediante Jesús les ofrece a las personas la oportunidad de formar parte del reino de los cielos. Los judíos, especialmente los líderes religiosos, son los primeros que reciben esta invitación. Pero durante el ministerio de Jesús la mayoría lo rechaza. Ahí está la primera. Los primeros invitados fueron los líderes judíos. Lo rechazaron. Los segundos, ¿quiénes eran? Los segundos. A ver, hermana, por favor, Dina, por favor. Los segundos. Dice que ahora bien también se invitará a otros. Jesús indica claramente que más tarde se les ofrecerá esta invitación a un segundo grupo de personas. Y los judíos dice que más desfavorecidos. Entonces ahí está, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Nominales. Y también los prosélitos. Y los últimos de los caminos, hermana Arellano, por favor. El tercer y último lugar se les dará la oportunidad a personas que los judíos creen que no merecen el favor de Dios. Ahí está. Los lisiados, los que no merecen el favor de Dios, aquellos judíos, ¿quiénes son? Los que los judíos creen que no merecen el favor de Dios. Hermano Jiménez. Gente de las naciones. Ahí está el punto. Jesús vino por la casa de Israel, no lo quisieron. Después abarcó a los más desfavorecidos de los judíos y a los prosélitos. Los prosélitos eran gente de las naciones convertidas al judaísmo, pero se les consideraban judíos, prosélitos. Los terceros, como ya comentó el hermano, gente de las naciones. De manera que esta ilustración aplica que el mensaje del reino es para toda la humanidad. Gracias por sus comentarios. No cabe duda, hermanos, de que tuvimos un banquete excelente en esta ocasión. ¿Qué aprendimos, hermanos? En los tesoros de la Biblia aprendimos que la sombra, la ley de Moisés, eso fue una sombra de las buenas cosas por venir, el sistema que Jehová implementó para perdonar los pecados de la humanidad por medio del rescate. En Perlas Escondidas aprendimos que Hebreos 10, 5 al 7, Jesús dijo esas palabras cuando se estaba bautizando, y lo que quiso decir con ellas es que se presentaba para hacer su voluntad y dar su vida por todos nosotros. En Seamos Mejores Maestros vimos el video de la primera conversación y tres demostraciones. Y en nuestra vida cristiana aprendimos por qué debemos valorar nuestras reuniones, depende de nuestra vida. Y también los niños aprendieron por qué tienen que escuchar lo que se dice en las reuniones. Y terminamos
con la humildad del estudio bíblico de la congregación. Pero ¿qué vamos a aprender nosotros en la próxima semana? En Tesoros de la Biblia vamos a aprender por qué es importante la fe. En Perlas Escondidas vamos a ver por qué tenía Abel una fe tan fuerte. En Seamos Mejores Maestros se va a poner el video de la primera revisita y va a haber 2 demostraciones. Y en nuestra vida cristiana vamos a ver qué hacer cuando llegue el año de la sequía y concluir con el estudio bíblico de la congregación. Así que va a estar muy interesante. Antes de concluir, hermanos, con el cántico y la oración a cargo de nuestro hermano Abner Coronado, tenemos un anuncio. El anuncio es que al final tenemos reunión de ancianos. El cántico número 108 lleva como tema el amor leal de Jehová, basado en Isaías 55, 1 al 3. ¿Qué va a